Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, la ciudad de Sevilla está a punto de ser protagonista de una de las reuniones de Naciones Unidas, que como todas las reuniones que hacen, despiertan gran interés, ¿no? Pero sobre todo por un momento de situar la situación global en el mundo, ¿no? Me han comentado y me han preguntado algunas de las personas que ya están viniendo, que han venido con motivo de este evento, de este gran evento, importante evento. Me han comentado la posibilidad de que les comentara unas nociones sobre qué visitar en Sevilla, ¿no? Qué parques, qué jardines, qué monumentos, qué... Bueno, pues yo simplemente voy a haceros una cronología para recomendaros que hagáis la visita de Sevilla, la hagáis siempre de manera, empezando por la parte más antigua, desde el principio hasta nuestros días, ¿no? Entonces, yo recomiendo que lo primero que hay que ver en Sevilla es Itálica, ¿eh? Itálica es una ciudad que se construyó en el año 246 antes de Cristo, ¿eh? Que era una ciudad para unos 10.000 habitantes, que está a 5 kilómetros de Sevilla prácticamente, en Santiponce, que tiene, yo diría que es el primer resort, ¿eh? El primer resort de ocio y de hospitalización que hubo en Iberia, ¿no? Porque realmente allí venían soldados romanos que venían de las guerras, de todas las guerras en los países donde estaban colonizando de alguna manera. Y bueno, y ahí venían a descansar, a recuperarse, y bueno, y como toda ciudad romana, pues contaba con su circo romano, con todas esas instalaciones, y se ven cosas muy interesantes, ¿no? En los pavimentos, en la construcción de las viviendas, lo que era la red de saneamiento, ¿no? La cloaca máxima, ¿no? Que se puede ver en toda la ciudad romana, donde era la primera vía de salida digamos, todos los restos que emiten los seres humanos, ¿no? A través de la red de agua. Bueno, yo creo que eso sería lo primero. Lo segundo sería pensar en la Sevilla árabe, ¿no? Dar cuenta que estuvieron los árabes más de 700 años en la península, en Iberia. Entonces es inevitable pues empezar por la Giralda, y bueno, y constatar que hubo dos mezquitas. La primera mezquita que fue prácticamente derruida, demolida por los vikingos, incendiada en el año 888 después de Cristo. Y bueno, y hay otra segunda mezquita que es la que realmente dentro del entorno a los pies de la Giralda, pues es lo que hoy se llama el Patio de los Naranjos, ¿eh? O sea, no existe la mezquita, pero existe el espacio físico donde sí que estuvo. Así que la primera mezquita sí que se pueden ver todavía restos de la primera mezquita en la zona de donde está la iglesia del Salvador, en un lateral. Se puede entrar libremente y se pueden ver perfectamente las columnas, los arcos, la construcción que había allí de esa primera mezquita. Eso yo creo que es un poco el orden cronológico. Luego viene la Sevilla del descubrimiento de América, ¿no? Que es algo realmente impresionante, ¿no? Es la Cartuja de Sevilla, el monasterio de Santa María de las Cuevas, donde se traían semillas, se traían plantas, donde se experimentaba, se hicieron los primeros viveros de plantas alimenticias, ¿no? Y plantas aromáticas que venían de América. Daros cuenta que cuando se descubre América no existían muchísimos productos alimenticios que hoy consumimos, ¿no? La patata, la batata, el maíz, en fin, el cacao, cantidad de productos que vinieron nuevos a Europa, ¿no? Esa es la segunda parte donde yo creo que es importante ver todo ese tipo relacionado con el tema del descubrimiento de América. Lógicamente, pues el orden, una vez que habéis visitado ya la parte árabe, en medio entre el descubrimiento de América porque el descubrimiento de América es el año 1492, pero también en el año 1492 los reyes católicos toman la decisión de la expulsión de judíos y musulmanes. Todos los que no quieran reconvertirse al cristianismo, pues tienen que ser expulsados, ¿no?
Y la mayoría de ellos pues parten hacia el norte de África, donde muchos se instalan y otros simplemente, digamos que están de paso y luego van a otros países, ¿no? Pero hay una importancia en el norte de África de procedencia de judíos, por ejemplo, que venían de Iberia, que era en hebreo era Sefar, Sefar se llamaba, y entonces son los judíos sefardíes, y yo creo que eso es importante también verlo, la convivencia que hubo entre cristianos, musulmanes y judíos. Bueno, siempre nos dicen que se llevaban todos muy bien, que se querían mucho, que tal, pero bueno, pues la realidad, pues no, simplemente cuando visitéis y visitéis las zonas y veáis que hay donde vivían los musulmanes, que es una segunda muralla, una tercera muralla, una primera muralla en torno al Real Alcázar, y en el exterior está el barrio judío y al otro lado del río está el barrio de los cristianos, ¿no? El famoso barrio de Triana, donde trabajaban sobre todo en tema de madera, carpintería, todo lo relacionado con la navegación, los barcos, etcétera, 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 ¿no? Y con eso ya llegamos prácticamente hasta 1492. Antes, pues habría que visitar, antes de llegar a 1940, a 1492, pues habría que pasarse por la catedral. La catedral es espectacular, ¿eh? Es la catedral católica más grande del mundo, ¿eh? Católica. Es espectacular. Yo no conozco a nadie que visite la catedral y se quede realmente impresionado. Se puede ver la tumba de Cristóbal Colón, se puede ver la tumba de Fernando III el Santo, se le venera en Sevilla porque fue un poco el rey que liberó a la ciudad de esos 700 años de estoicismo musulmán árabe. Posteriormente, pues tenemos que pasar ya a la exposición del año iberoamericana, a la exposición de 1929, que es toda la zona sur, que se proyecta hacia lo que es el Parque de María Luisa, que era una propiedad privada, pero que se le cede al ayuntamiento. Entonces, todos esos terrenos es donde se realiza la exposición iberoamericana. Dentro de 4 años se celebra el centenario de la exposición iberoamericana. Creo que es algo visitar los pabellones de todos estos países que están todavía ahí y que tienen un uso y que tienen una funcionalidad y que cada uno son distintos y que tienen una arquitectura y un diseño que creo que vale la pena echarle una foto a todos los que venís por aquí. Ya después de eso, pues tenemos que pasar lógicamente a la Expo 92. En la Expo 92, 1992 fue un año importantísimo para Sevilla, para Andalucía y para España. Y lógicamente la isla de la Cartuja hoy no es un sitio especialmente indicado para visitar, pero yo sí que os recomiendo, que cuando vayáis a ver lo que era, por ejemplo, todo lo que era desde el punto de vista del monasterio de Santa María de las Cuevas, de la Cartuja, el monasterio de los Cartujos, pues que muy cerca tenéis algunos pabellones que todavía quedan. El pabellón de Marruecos, que es un pabellón espectacular. Hablamos de la Expo de 1992, ¿eh? Y luego en la Avenida Europa, que era la avenida donde en el año 1992 había 12 países que pertenecían a la Unión Europea. Y entonces esos 12 países estaban representados allí con sus edificios. Bueno, en total quedan unos 32 o 33 edificios, ¿eh? Hay edificios de mantenimiento, pero vamos, todavía se puede ver algunos pabellones, como puede ser el de España, el de Italia, el de Francia, el de Portugal, que bueno, que dan un poco una idea de lo que pasó aquí, del evento que fue el 1992, ¿no? Yo creo que eso es un poco el orden cronológico recomendado, ¿eh? Y luego, por supuesto, pues es inevitable los jardines del Parque de María Luisa por su espectacularidad con la Plaza de España. Aníbal González es el arquitecto que tiene más de 60 edificios diseñados y construidos con ese estilo arquitectónico que se llama regionalista, ¿eh? Que cogió la columna romana, cogió el arco de medio punto árabe y la construcción la hizo con ladrillos de color rojizo, porque era la tierra del entorno de Sevilla, tiene una gran riqueza en hierro y eso provoca que el color sea oxidado, sea color rojo. Esas tres características unidas a los detalles de cerámica en farolas, en bancos, en pasamanos, pues realmente es una cosa espectacular. Yo creo que ante eso
se rinde cualquier persona que tenga más, que después de la visita de Sevilla le haya gustado más o menos, pero cuando llega a la Plaza de España realmente aquello es otro mundo, ¿no? Eh, el- la temperatura, el calor, pues en todos los sitios hace calor, ¿eh? Lo que pasa es que la ciudad todavía, yo creo que no se ha adaptado. Si usted va a visitar el Cairo, pues le van a levantar la compañía de transportes de turismo por la que usted ha contratado el viaje, pues le va a levantar a las 6 de la mañana y a las 12 o a la 1 de la tarde le van a devolver al hotel, porque esas son las horas para poder visitar en pleno verano estas ciudades que tienen temperaturas altas, que al sol pasan de 50 grados. Pero no necesariamente por eso hay que pasar calor. Lo que pasa es que hay que adaptar esos horarios de las visitas. No hay que adaptarlo al horario de los trabajadores. Son los trabajadores los que se tienen que adaptar al horario. Eso lo digo por el Real Alcázar, lo digo por la catedral, en fin. La catedral, al fin y al cabo, es un edificio que está cerrado y que tiene siempre un frescor natural, bueno, que hace que se pueda visitar prácticamente a cualquier hora del día, ¿no? Pero realmente esos horarios pues también se deben de adaptar. Parques y jardines digamos, con sombra, pues yo recomiendo el Jardines de la Guaira, ¿no? Que es una reconstrucción de la época mejor en el que se estaba construyendo la Giralda, que el Ben Basso, que estaba construyendo la Giralda, pues estaba también allí reconstruyendo el Palacio de la Bujaira. Yo creo que eso es de los momentos más espectaculares, ¿no? de toda la historia de Sevilla. Entonces, con esto simplemente se trata de hacer una visita cronológica que tenga sentido para comprender fácilmente todo lo que ha pasado aquí, que creo que ha sido mucho. Pues nada más, hasta pronto, gracias.